Wendy Ríos se presentó de manera voluntaria en octubre del año 2012 ante las autoridades de Bolivia, de tal modo que tuvo que haber existido algún requerimiento internacional ya entonces. Se presenta y ¿qué pasa? Recuperó la libertad varios meses después, entonces estuvo detenida. En ese momento no se le pudo comprobar ninguna acción delictiva. En Bolivia no tenía cargos, estuvo detenida varios meses, dice la nota, y la liberan. Desde entonces se ha perdido su rastro. Pero lo interesante es que Venezuela no pide su extradición, está detenida en Bolivia. 2012, el presidente del Estado boliviano era don Evo Morales en su segundo gobierno, y el ministro del área, el ministro de gobierno, era don Carlos Romero, que asumió en enero de 2012 por primera vez. ¿Y qué pasó con ella? Si una vez liberada, fue trasladada a su país, fue dejada en algún lugar del territorio boliviano para que ella retorne a su país o vaya a otra nación vecina. Es muy, muy delicada la información que estás proveyendo, Amalia, porque da cuenta efectivamente de esta interacción entre el régimen de Maduro y el Tren de Aragua, esta temida organización criminal. Esto es Cabildeo Digital. Quiero volver sobre este tema, lo hemos mencionado en detalle en la víspera, pero hay un detalle en la nota periodística basada en el informe de la Interpol. Entre las 5 mujeres más buscadas por la Interpol aparece Wendy Marbelis Ríos Gómez, que es la mujer del capo del Tren de Aragua. Solamente mencionar como antecedente que Héctor Niño Guerrero, que es este jefe de esta mafia, estuvo preso el 2012 en una cárcel en Venezuela y no es que se escapó, le abrieron la puerta y se fue. Lo capturaron un año después y el año pasado se escapó gracias a que el régimen de Maduro le dio 4 meses para que pudiera escaparse, porque ya había una denuncia sobre las condiciones bacanas en las que vivía en esa cárcel en mayo, y en septiembre el régimen hace un operativo y pues Niño Guerrero se había esfumado y está esfumado hasta el día de hoy. ¿Dónde está? Pues lo único que podemos decir es que el 12, después de su primera fuga, su mujer, y quién sabe, él también, estuvo en Bolivia. ¿Ha debido existir alguna denuncia pública internacional? Romero era el ministro de gobierno, porque la noticia dice que ella se presentó ante las autoridades de Bolivia. Mejor leer la noticia completita. Es el informe del Interpol. Wendy Marbelis Ríos Gómez, de 44 años de edad, es venezolana y está solicitada para que responda por terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La mujer es la esposa de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, de 41 años, considerado como el jefe de la temida banda Tren de Aragua, quien se fugó de la cárcel de Venezuela en septiembre del año pasado. Él es considerado como uno de los grandes delincuentes del hemisferio y en Colombia es señalado de liderar una de las mafias más grandes en temas de extorsión y homicidios por encargo. De hecho, las autoridades señalan a Jimena Arraya, otra actriz venezolana, de haber colaborado en la fuga de Niño Guerrero y quien al parecer tendría una relación con el delincuente. Wendy Ríos se presentó de manera voluntaria en octubre del año 2012 ante las autoridades de Bolivia, de tal modo que
tuvo que haber existido algún requerimiento internacional. Ya entonces se presenta y ¿qué pasa? Recuperó la libertad varios meses después, entonces estuvo detenida. En ese momento no se le pudo comprobar ninguna acción delictiva. En Bolivia no tenía cargos, estuvo detenida varios meses, dice la nota, y la liberan. Desde entonces se ha perdido su rastro. Pero lo interesante es que Venezuela no pide su extradición, está detenida en Bolivia. El régimen de Nicaragua con certeza sabe que está detenida en Bolivia. Es la mujer del capo del tren de Aragua que se les escapó por la puerta grande de la cárcel y Venezuela no reclama. Esto hace pensar, junto con las circunstancias de su segunda fuga, la del año pasado, que hay una interacción, ¿no? Una intercolaboración entre el régimen de Venezuela y esta organización criminal. Atención con los siguientes datos, Amalia, complementarios por supuesto. 2012, el presidente del Estado boliviano era don Evo Morales en su segundo gobierno y el ministro del área, el ministro de gobierno, era don Carlos Romero, que asumió en enero de 2012 por primera vez y estuvo al mando del Ministerio de Gobierno hasta el 15 de julio de 2014. Entonces, necesitaríamos una explicación, sobre todo del señor Carlos Romero, para saber si efectivamente se detuvo a Wendy Ríos, por qué razones se la detuvo, por qué razones se la puso en libertad y qué pasó con ella, si una vez liberada fue trasladada a su país, fue dejada en algún lugar del territorio boliviano para que ella retorne a su país o vaya a otra nación vecina. Es muy, muy delicada la información que estás proveyendo, Amalia, porque da cuenta efectivamente de esta interacción entre el régimen de Maduro y el Tren de Aragua, esta temida organización criminal. Bueno, hay otro dato más para cerrar este tema, y es que en esos años estuvo en nuestro país el hijo menor del Chapo Guzmán. No sé si te acuerdas, los chapitos que le llaman. Chapo Guzmán tiene 4 hijos. Uno de ellos estaba en nuestro país, pero no solo estaba en nuestro país, estaba haciendo cursos de pilotaje en Santa Cruz, pero apareció, alguien lo denunció, que el Parlamento le había otorgado, alguien del Parlamento le había otorgado una credencial con su fotografía, su nombre, con la que el Chapito, ese sí es, ¿no? Capo di Capo era el padre, ¿no? De Capi, dicen en italiano, Capo di Capi, entraba y salía del Parlamento boliviano, cacho. Esos eran los años gloriosos, los años de oro de Evo Morales. Bueno, ese es el contexto. Punto y final por el momento. Muy bien, Amalia. Muy bien, porque realmente la cosa se está poniendo tremendamente interesante. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.